Y bien, estamos ahora con Fernando Felan, presidente de ProJusticia. Fernando, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Nos hemos invitado para ver un poco cuál ha sido el papel, cuál es el papel de los jueces, del Jurado Nacional de Elecciones en todos estos procesos de revocación, los procesos de vacancia, de corrupción municipal, etcétera. Y justamente hoy día hay el caso de estos comerciantes de La Parada, un sector, me imagino, ex comerciantes de La Parada, que han presentado un amparo ante un juez, ante el juez Melson Urbina, para que resuelva, en fin, un amparo para, en buena cuenta, pues sacar a la alcaldesa de la Municipalidad de Lima y permitir que ellos regresen a La Parada. Y bueno, hay el rumor de que se ha reunido 70.000 soles para pagarle al juez. El juez que suena poco, ¿eh? Suena poco. De acuerdo al mundo de los costos ocultos, a mí, que estoy investigando estas cosas, me suena como poco dinero. Normalmente los montos en esos rubros son más altos. Entonces esto es claro, debe ser más alto entonces. Así es, así es. Bueno, en realidad la intención, Jaime, no era empezar por el tema limeño, pero es lo que nos convoca ahorita. Y de entrada me parece curioso porque hemos descubierto en el currículum del juez, el juez Urbina, que ha sido director de municipalidades. Es un señor que ha sido sancionado por la OCMA en alguna oportunidad por un caso Hajduk, un caso muy conocido a nivel público. Es un señor que ha sido sancionado por haber tratado de hacer la prescripción del caso del Frontón, el penal del Frontón, un tema muy delicado en términos de opinión pública. Y en general, casos como esto, más este habeas corpus fue parte de un paquete de unos 40 habeas corpus presentados por este tipo de personas, de este tipo de asociaciones o agrupaciones de comerciantes que tratan de frenar este tipo de políticas que tienen aceptación pública. Y sin embargo, nos encontramos con la posibilidad y el miedo que más allá que le dé el habeas, concedan el habeas corpus, la posibilidad y el temor y la exigencia que ese juez pueda decir a esa funcionaria hay que destituirla. Entonces hoy me comentaron que en el Callao hay una cosa similar, trataron de sacar con un habeas corpus, una cosa similar pero a nivel más pequeño, y decidieron conversar los jueces y encontraron que no se puede un juez ordenar destituir a alguien que ha sido elegido por manera democrática y popular, porque para eso justamente existe la justicia electoral, es una jurisdicción. Por eso es que tantas veces hemos escuchado en tu programa que hay medidas cautelares del alcalde sinvergüenza que quiere regresar y está impune y hace una cautelar en Tumbes. Entonces, bajo ese esquema, esas decisiones de los jueces deberían valer. Entonces, yo creo que más allá... ¿Cómo? ¿No deberían valer? O sea, más allá de eso, digamos, esas decisiones de jueces no deberían valer, perdón. Entonces, la jurisdicción electoral debe respetar. Pero ¿no es cierto que según la Constitución las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral son inapelables y no son revisables en sede judicial? Eso lo dice la Constitución. Correcto. Y sin embargo, ¿eso ocurre o no? Te voy a contar dos ejemplos, para mí dos ejemplos prácticos, emblemáticos, Chepén y San Carlos. En Ancash, por ejemplo, solamente los 10 municipios más grandes de Ancash manejan 3.300 millones de soles. El municipio de San Marcos solo maneja 400 millones de soles. Pero por el cano. Por el cano. Entonces, ¿qué sucede? El alcalde y el regidor se pelean por el botín. Entonces, viene el alcalde, viene el regidor. Hay tanto dinero, Jaime, y eso el país no lo sabe, que el dinero, entre comillas, se regala a cada poblador un promedio de 600 soles mensuales por limpiar una hora la calle. Entonces, como no hay tantas calles en un poblado de 5.000 personas, en un poblado de 20.000 personas, entonces no queda más que volver a ensuciar y limpiar. Entonces, ¿qué resulta? Si me contratan a las familias de un regidor, que es obviamente en el pueblo pequeño todos se conocen, entonces siempre van a tener que vacar a todos los regidores, pero siempre va a haber un familiar. ¿Qué ocurre al final? ¿Cómo? No entiendo nada. ¿Cómo? Un regidor, su familiar vive en esa comunidad de San Marcos, ha sido contratado para barrer por 600 soles, entonces cuando viene el enemigo, el regidor que lo ve a él como alcalde, quiere que lo saquen, dice, no, está trabajando su familiar, hay que vacarlo. Entonces viene el jurado de elecciones y dice, la ley dice que si una persona tiene un familiar trabajando, aunque sea por un sol, debo sacarlo. Pero no mira que lo que está en discusión no son 300 soles, son 300 millones de soles, que es el botín, que finalmente es el tema de contratistas. ¿Quiénes están detrás de estas vacancias? Hay vacancias permanentes, hay pedidos de que se establezcan sanciones contra alcaldes o regidores. ¿Por qué? ¿Quién los financia? ¿Quién financia estas operaciones, estos movimientos de personas en la puerta del jurado de elecciones? Vienen 100 personas de un pueblito de 2.000. ¿Quién les paga? ¿Cómo llegan? Todos los días hay en el jurado gente en las audiencias. ¿Por qué? Porque hay intereses de contratistas que tratan de que estas cosas ocurran. Y Chepén es otro caso interesante, que lo hemos visto acá en el canal. Mañana
a pesar de la decisión del jurado de elecciones, a pesar de la decisión de las Cortes de la Libertad, quiere mañana el alcalde vacado, echado por haber sido sentenciado por robar. Ese señor quiere regresar pidiendo la nulidad del fallo por la falta de debido proceso. Es la sala del doctor Villestén, que es un hombre correcto para las cosas jurídicas, y yo espero que mañana estas cosas no va a ocurrir, que si mañana dan la nulidad, ese señor va a regresar. Entonces estamos teniendo Pero ¿cómo, nuevamente, ¿no? ¿Quién declaró la nulidad, digamos, la vacancia? El Jurado Nacional de Elecciones. Así es, pero esa decisión se supone que no es revisable. Así es, pero paralelamente hay un proceso judicializado que dice que si ese señor ha sido sentenciado 4 años por haber cometido un delito, él ha apelado. Es una apelación de su delito. Así es. Entonces el que está tratando, ahí no voy a hablar de ese caso en específico, pero las bolsas de dinero, pues decía que 70.000 soles era muy poco, son tan altas porque lo que está en juego es que cuando regrese el alcalde, los contratistas inmediatamente pueden hacer valorizaciones automáticas y generar cobros por obras que a veces no son existentes. En Chepén, ese alcalde agarró un pantano, lo vació el barro, le puso basura, lo asentó, le puso cemento para colocar encima una estación de buses terrestres. Pusieron un bus y se hundió. No servía para nada. En ese lugar Chepén hay un mercado de más de 100 años, lleno de adobe y esteras. Pusieron 2 millones de soles para que lo arreglaran. Voy a hablar cínicamente. Supongamos que fueras un contratista cínico que aunque sea no quieres gastar, siquiera pintaras el adobe de blanco. Ni siquiera. Te tiraron el dinero. Entonces, lo que pasa en Chepén, en San Marcos, lo que pasa en Maynas en general, nos muestra que el Jurado Nacional de Elecciones debe tener una lección. No debe ser solamente apegado a la letra de si tuvo un contrato, si hubo tal falta por 10 soles, por 300 soles, debe mirar más allá lo que está en juego, y la Contraloría esta vez tiene que ser llamada la atención. No tenemos alcaldes presos, no tenemos regidores presos, solo tenemos gerentes o tenemos operadores de las gerencias, pero no tenemos no tenemos un solo contratista preso. Salvo un caso de Cusco, donde está preso el contratista y el presidente regional porque se dividieron el botín, hicieron un acta de división del botín, o sea, era ya, creo que relativamente por tontos. Cuaresma. No recuerdo el nombre, pero los contratistas de una carretera se hicieron un convenio de división del dinero y lo firmaron. Y cayó una copia en manos de la prensa. Salvo esa tontería, lo demás, no hay presos. Entonces, ¿dónde está el Poder Judicial que de manera preventiva actúa? No basta que el doctor Mendoza diga que se cambien las reglas de revocatoria, que se cambie la legislación. Mejor que el doctor Mendoza y con su aparato judicial mire el país y le diga a los jueces que vean lo que están revisando. Están revisando decisiones, como tú dices, del Jurado Nacional de Elecciones. Están poniendo cautelares, están recibiendo dineros para tratar de encontrar algún delito, para que con esa sentencia van corriendo al jurado y ahí se hacían algunas malas gestiones, por lo menos en los últimos años, ¿no? Desde 2007 hay gestiones incorrectas que nos colocan en la situación de preguntarnos: el sistema del Jurado Nacional de Elecciones, el sistema de democracia. Nosotros ahora estamos muy conmovidos por Susana Villarán y Lima, somos muy limeños. Pero ¿qué pasa con la provincia? ¿Qué pasa con la gente que vive allí y que ve que el dinero del canon minero, el canon petrolero, etcétera, no llega a ellos? Y solamente, dicho sea de paso, hay provincias donde la gente se ha vuelto clientelística. La gente quiere que se quede un fulano, porque, pues claro, si te dan 500 soles gratis, me han contado que hay una provincia, creo que incluso en Ancash, donde la gente se cultivaba, y el esposo y los hijos, cada uno recibe 600, 6 por 4, 2.400 sin hacer nada. Hoy esa familia de campesinos tiene 4 por 4, tiene 3 Blackberries, inclusive si son más astutos forman una empresa de contratista para hacer una vereda, y encima la hacen mal, encima la hacen con trafa. Eso es lo que el Perú debe ver, eso es lo que el Jurado de Elecciones debe ver, eso es lo que debe mirar el Poder Judicial. Tenemos un Poder Judicial que se muestra complaciente y lamentablemente corrupto en el interior del país, permitiendo que estas cosas sigan pasando. Lima no es el país, y lo que está ocurriendo al interior genera otra cosa. Cuando un señor decente viene a denunciar un tema de estos o viene a pedir la vacancia a un corrupto, entonces ya han empezado los sicarios. En el caso de Chepén han asesinado al costado en Guadalupe a una persona, a 5 minutos Chepén,
que era un líder de sociedad civil que quería que sacaran al corrupto. Va y lo mataron. A lo de Cherpen los amenazó de muerte. En San Marcos pasa cada rato. Entonces, ¿qué queremos? Que este problema de seguridad ciudadana muy urbana nuestra se extienda en estos pueblos y que un contratista que está desesperado porque no recibe su $1.000.000 contrata a un fulano. Bueno, es que también es absurda pues, la ley del canon, ¿no? Que puede concentrar grandes cantidades de dinero en pueblos pequeños. Te acabo de decir, 10 municipios de Ancash concentran $1.400 millones. Sí, pues. Eso es lo que está pasando. Bien, Fernando Ofela, muchísimas Solamente gracias. quiero dejar de decir que quiero solidarizarme con Nicolás Yerovi, que ha recibido una sentencia el día de hoy en la Corte Suprema que le prohíbe imprimir su libro. Después de 15 años, un tema fue perseguido, Nicolás Yerovi, por el Indecopi de hace algunos tiempos, y la Corte Suprema ha tomado el fallo gracioso, está en la página web de Projusticia, que dice que no puede publicar un libro que le pertenece, a pesar que el otro señor reconoce por escrito que, no es que es de Nicolás Yerovi. Hay que estar atentos a eso. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Ofela, presidente de Projusticia. Una pausa, regresamos ahora con Luis Alberto González, él es presidente del directorio de Aquafondo, un fideicomiso muy interesante que se ha creado para regenerar las cuencas vinculadas a Lima, la de Rímac, Chillón y Lurín, una cosa muy, muy interesante. Regresamos.